Buenas tardes, esta es la cuarta meditación que tendríamos. Vamos a hacer la última cena, la cena pascual en el Evangelio de Marcos. Hoy a la mañana hemos contemplado la cena pascual en el Evangelio de Mateo, mañana lo haremos en el Evangelio de Lucas. No así en el Evangelio de San Juan. Para el evangelista Juan, la cena que se narra en el Evangelio es un día anterior a la Pascua, porque para Juan hace coincidir el momento de su muerte en la cruz con el momento en que se matan los corderos para poder celebrar la fiesta pascual. Y ese va a ser el motivo por el cual le piden a Pilato que se desciendan los cuerpos de la cruz, porque esa noche era muy solemne. Es decir, que entonces Juan no hace coincidir la última cena que él tiene con la Pascua, sino una comida anterior. Pareciera que es lo más histórico. Sería impensable que el judío vulnerara esa fiesta de la Pascua rompiendo el precepto estando con el cuerpo. Por eso hay que bajarlos para que no los contamine y por lo tanto no queden impuros para esa cena de la Pascua. Los tres sinópticos nos ponen y identifican la cena pascual con la última cena y la institución de la Eucaristía. Para Juan, como les decía, es una comida previa. Él hace coincidir el sacrificio de los corderos con su muerte en la cruz, porque él es el nuevo cordero que reemplaza el antiguo rito. En Juan se apreciaría la institución de la Eucaristía más bien en ese capítulo 5, donde nos narra la multiplicación de los panes. Para no extendernos mucho, si no leyeron el Evangelio de Marcos, del capítulo 14 al versículos 12 y 31, les aconsejo, pongan pausa, lean el texto y después de leer el texto vuelvan a apretar el play y entonces continuamos con la meditación. Bien, lo hice sencillamente por un tema de prolongación del video. Vamos a ponernos entonces en presencia del Señor y la gracia que le vamos a pedir para poder contemplar y meditar en este momento de reflexión es pedirle la gracia de poder estar con Él, que nos permita ese sentimiento, esa gracia de sentir que nuestro corazón va unido al de Él. ¿Qué nos presenta la pasión de la última cena en este Evangelio de Marcos? Primero es ese momento final de esa vida terrena, es el momento donde se va a revelar toda la verdad. De los versículos 12 al 16 encontramos la parte inicial de esta cena. Hay una aparente tranquilidad de los apóstoles, se llega a un momento importante, viene la cena de la Pascua y entonces le piden a Jesús qué hay que hacer para celebrarlo, dónde quiere que se prepare el lugar, cómo quiere que se celebre. Y con esa misma tranquilidad y naturalidad, Jesús le va a dar las indicaciones a los apóstoles para poderla celebrar. A partir de este versículo, empieza a vivirse cierta tensión en el aire, ¿no es cierto? Jesús se empieza a presentar una situación. Llega ese momento de la cena y desde el versículo 17 al 21 están sentados los 12 para celebrar un banquete, pero que termina siendo un no banquete de comunión. No hay comunión en esa cena. ¿Por qué? Porque uno de ellos que está conmigo no está en comunión, es un traidor, y así se lo presenta. Jesús rompe entonces esta aparente serenidad para decir esa verdad. En ese banquete no es auténtico. Uno de los 12 quiere excluirlo a él, al maestro de esa comunión. Y por lo tanto él mismo dice, el Hijo del Hombre se va. Alguien no lo quiere, lo rechaza. Dicho esto, Jesús no se abstiene de comer, sino que asume esa cena con un carácter sacrificial, haciéndose pan con su cuerpo y vino con su sangre. Se va a ofrecer a sí mismo para esa comunión perdida. Por lo tanto, es la comunión de la Eucaristía lo que nos cuenta de ese versículo 22 al 25. En los versículos 26 al 31 Jesús explica lo que será esta Eucaristía. Todos se van a escandalizar. Ante estas palabras, Pedro se muestra generoso y promete una fidelidad eterna. Después veremos cómo concluye esta situación de esta manifestación de Pedro. ¿A qué nos invita a meditar el texto de hoy?
Ese relato de la Pascua suscita profundas emociones. Nos presentan estos sentimientos: amistad, traición, prisa, fidelidad, abandono, entrega de sí. Se entrelazan y nos llegan a cada uno de nosotros estos sentimientos que se viven en esa cena. Y por lo tanto nos interpelan en primera persona. ¿A qué nos preguntan? ¿A qué nos invitan? ¿Qué estás viviendo vos? En este momento donde meditas el Evangelio, en este momento vital. ¿Cómo reaccionás ante Jesús que se ofrece como pan y vino y te dice: soy yo, alimentate de mí, viví de mí? Quizás el instinto de la fe nos haga responder como el mismo Pedro: Señor, yo me voy a quedar con vos en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Sin embargo, podemos estar tan seguros al mismo tiempo de que no lo vamos a traicionar. Por lo tanto, Jesús nos invita a cada uno de nosotros, me invita a mí también a esa cena. Soy consciente de mi sincero deseo de mantener una amistad con Él, pero también lo soy de que no puedo contar con la voluntad de bien que siento si Él mismo no me da la fuerza. Pedro se ofrece voluntariosamente, la fuerza no le da. Nosotros no somos mejores que Pedro y por lo tanto, por más que uno tenga ese instinto de responder que voy a estar siempre con Él, la realidad es que si Él no está en mi vida, no puedo responder a su llamado. Su cuerpo y su sangre son hoy para mí y para cualquier persona su amor fiel, del que puedo alimentarme para hacer con Él amor para todos. La frase que le proponemos para poder repetir como un modo de oración, de letanía, es: tomen, esto es mi cuerpo. Tomen, esto es mi cuerpo. Y a partir de allí, de esa certeza, descubrir que alimentados, sostenidos por Él, podremos emprender este camino de la cruz. Que el Señor los bendiga.